Santa Lucía es el escenario de nuevas manifestaciones en contra del alza del pasaje del metro. Los estudiantes llamaron nuevamente a la evasión en un conflicto que cumple su tercer día. Los incidentes y las manifestaciones se multiplicaron esta jornada también en las estaciones Santa Ana y Franklin, impidiendo que el tren subterráneo funcione con normalidad. El caos. Mucho problema. Muy incómoda, anda la gente atropellándose. Si la gente está pasando por arriba porque obviamente algo está mal. Es evidente que algo está mal. ¿Y qué es lo que está mal? ¿Por qué este reclamo ciudadano se ha multiplicado de la mano de los estudiantes? Preguntas que queremos resolver en las profundidades del metro, donde los pasajeros tienen la palabra. Son un poco bruscas, pero creo que es como la única manera de llamar la atención en estos momentos. El estudiante, a pesar de que no se le bajó el pasaje, vienen con el ingreso que es de la casa. Tiene un brillo porque la gente va a trabajar, le quitan la locomoción, pues llegan tarde y los jefes a veces no entienden eso. Deberíamos apoyarlos todos. Un grito ciudadano o una incomodidad para el resto de los pasajeros, mientras los incidentes suben de tono en la estación Santa Lucía, las opiniones se dividen. Evasión es no pagar, manifestaciones, manifestar una idea, una posición. Y eso estoy de acuerdo. Si deberíamos todos ponernos en contra de aquello, subir 30 pesos y decir levántese media hora antes, me parece que es una burla. No estoy muy de acuerdo por el tema de que yo vi hace poco las noticias que mostraban que atacaron al guardia. Ahí no me gustó. Pero también estoy un poco por el alza. Encuentro que igual es mucho lo que se paga. También condeno a todos los que creen que pueden protestar sin respetar la ley. Cuando no se respeta la ley se está atentando contra la libertad de todos los demás. Y yo como presidente tengo que asegurar que el metro, que es fundamental para millones y millones de chilenos, funcione con normalidad. Y por tanto no vamos a permitir que nadie se sienta que pueda atentar contra la libertad y los derechos de la inmensa mayoría de los chilenos. Los incidentes han dejado 2 funcionarios de metro heridos. Este miércoles fue una operaria de la estación Franklin quien resultó lastimada. Mira, yo creo que la evasión que hace el estudiante está mal. Hay manera de pedir las cosas. Las protestas tienen todo el derecho a ocurrir, pero no en esta forma. Lo que no es legítimo es pasar por arriba de los derechos y de la seguridad de usuarios del sistema. No es legítimo romper las estaciones de metro en la forma que lo han hecho. Eso es lo que nosotros condenamos, es la violencia con la que han actuado. Afuera hay exactamente nadie y el guardia no me deja salir. Las filas se multiplican ante la incomodidad del cierre de las estaciones, las que se han hecho intermitentes ante las manifestaciones. Mucha seguridad para la gente que hay. De hecho es más inseguro cuando cierran una puerta, ¿ya? Y se atocha la gente. Tenemos los mecanismos para identificar a los evasores. Pierden una serie de derechos, desde obtención de certificados relacionados con transporte hasta su tarjeta estudiantil. El gobierno asegura que va a identificar a quienes se van y ha mandatado carabineros para resguardar las estaciones de metro. Los manifestantes, en tanto, siguen movilizándose en medio del hormigueo de las líneas y las combinaciones del tren subterráneo. Parece justo y claro porque en verdad son excesivos las tasas y los pasajes que se están cobrando en Chile en estos momentos. No, hubo daño y sinvergüenza. Porque todos pagamos. Estoy súper de acuerdo con lo que están haciendo los estudiantes, la gente. Obviamente ya no podemos seguir aguantando alzas del metro. ¡Me tiraron una bomba! ¡Hay gente! ¡Está cerrando atrás! Sin embargo, en sus túneles y estaciones, las protestas han subido de tono y fuerzas especiales ya es parte del entorno. Los estudiantes continúan haciendo el llamado